Bienvenidos. El día de hoy me encuentro con mi grupo de trabajo en los laboratorios de mecánica de fluidos de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Vamos a poner en práctica lo aprendido en el curso de mecánica de fluidos 1 usando esta máquina de presión hidrostática. A continuación les explicaré las partes de la máquina de presión hidrostática. Bueno, cuenta con 4 apoyos o también llamados pivotes, un nivel, el cual sirve para nivelar el brazo de palanca, tiene un contrapeso, masas, el portamasa, también cuenta con una placa la cual sirve para medir la presión que ejerce, y esta es una llave de control que sirve para la fuga de agua. Ahora seguimos con lo que es el funcionamiento de la máquina de presión hidrostática. Para esto, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es que este brazo esté equilibrado. Observamos que ya está equilibrado, entonces procedemos a contener nuestro líquido. Se realiza el proceso de aumentar el líquido, entonces poco a poco vemos que cuando el agua empieza a llegar a la cara interna sumergida, este hace de que el brazo se levante debido a que a mayor presión, mayor profundidad. Entonces, como la principal característica de que esta máquina para llevar a su funcionamiento es que este brazo esté equilibrado. ¿A qué se debe de que esté de esta forma? Es que hay agua manteniendo presión en la cara interna. Entonces procedemos a equilibrarla ayudándonos de pequeñas pesas. Y poco a poco, con el tanteo, vamos equilibrando. Estas pesas están medidas en gramos. Entonces ahí vemos que ya poco a poco va equilibrándose. Que necesita pocas pesas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está equilibrado, o sea que nuestro mecanismo ya está listo para realizar los cálculos. Puesto que ya se equilibró nuestro brazo de palanca, procedemos a recolectar los datos, que tenemos 2 pesitas agregadas de 20 cada una y una pesa de 10 gramos, que en total serían 50 gramos agregados para equilibrar el brazo de palanca. Y vemos la altura del agua, que es 43 milímetros, ya puesto que dado está en milímetros. Todos los datos obtenidos, vamos ahora a pasar a realizar los cálculos en la pizarra. Ahora, para los cálculos, primero tenemos que tener en cuenta las siguientes dimensiones y las siguientes masas de algunos cuerpos. Entonces, primero vamos a tener en cuenta que la dimensión del nivel del agua, desde la superficie plana tenemos una altura de 0,043 metros, que medido en el instrumento era de 43 milímetros. También tenemos la distancia desde el punto pivote hasta la parte superior de la superficie plana, que sería el radio, que es de 0,24 metros. También se ha medido la distancia desde el punto pivote hasta el portamasas para calcular el momento teórico, que es de 0,295 metros. Para realizar todos los cálculos se va a utilizar una gravedad de 9,79 metros por segundo cuadrado. Entonces mis compañeros lo que hicieron fue llenar el agua hasta esta altura y luego se ha realizado los cálculos para la fuerza hidrostática. Tomando en cuenta esta figura, vamos a tener que la presión se va a distribuir de la siguiente manera, de una manera triangular. Pero para que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Entonces vamos a descomponer y sería densidad, gravedad por altura entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque para calcular la fuerza tenemos que medir la distancia desde la superficie del agua hasta la mitad de la compuerta, hasta el centro de gravedad. Y todo esto multiplicado por el área. El área vendría a ser esta distancia A, que también lo hemos medido, que es igual a 0,075 metros. Entonces, reemplazando datos y calculando, tenemos que causa una fuerza hidrostática de 0,6788 newtons. Entonces, para calcular el momento que genera esta fuerza,
se ha tenido que medir la distancia hasta el centro de presión, hasta la ubicación de la fuerza. Para ello tenemos este siguiente gráfico, que nos indica que desde el punto pivote la distancia es R, y como toda esta distancia es H, medido desde la superficie del agua sería 2/3 de H, pero medido desde la parte inferior sería 1/3. Entonces, para calcular la distancia del brazo de palanca, en otras palabras, sería el radio menos H tercios. Entonces, reemplazando datos, tenemos que tendría un brazo de palanca de 0,18967 metros. Ahora lo que viene sería calcular el momento causado por esta fuerza. Como ya tenemos, sería la fuerza por la distancia. Como tenemos esos dos datos, simplemente es cuestión de reemplazar y operar. Entonces la fuerza hidrostática nos va a causar un momento de 0,12875 newton metros. Ahora lo que viene sería calcular el momento que causa el portamasas. Al momento de agregar agua al instrumento, lo que va a causar va a ser un desequilibrio. Entonces mis compañeros lo que han hecho es agregar masas consecutivamente hasta que el instrumento quede equilibrado, lo que nos lleva a concluir que los momentos deben ser aproximadamente iguales o teóricamente iguales para orientarse un equilibrio. Entonces este portamasa se le ha agregado 45 gramos, que pasándolo a kilogramos sería dividirlo entre 1000, y eso lo vamos a convertir a peso, que sería multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que sería un peso de 44.055 newtons. Con este peso, teniendo nosotros la distancia desde el punto pivote, podemos calcular el momento. Entonces reemplazamos los datos y eso nos da un momento de 0,12996 newton metros. Entonces aquí lo que tendríamos va a ser el momento teórico, y lo que nosotros hemos hallado es el momento experimental. Para nosotros ver el porcentaje de error, vamos a calcular la diferencia entre estos dos momentos. Entonces, si nosotros reemplazamos datos, vamos a obtener una diferencia de 0,0121 newtons metro. Entonces, para calcular el porcentaje de error, tenemos que dividir la diferencia de los momentos entre el momento teórico, y para pasarlo a porcentaje multiplicar por 100. Entonces realizamos la división y la multiplicación por 100 y tenemos un error de 0,931%. Y eso sería todo. Muchas gracias.